Muy buenas, bien llegados y bien llegadas a este espacio de Iniciativa Polo Asturiano en esta Feria de Agropec. Este año y es la primera vegada que estamos en este certamen del sector agroalimentario, del sector ganadero, pesquero, y quisimos hacer una muestra de diferentes empresas de ese sector que utilicen el asturiano en el sector, en el sector y en la actividad comercial. Para entamar tenemos el vino de Chumés, de la bodega Obanca de Cangas del Narcea, que etiquetan asturiano y fae la promoción de este vino también en la lengua propia, ¿no? Como digo, ya es la primera vez que tenemos este verdeu en tinto en este certamen, y es la primera vez que asistimos, y quisimos también hacer promoción de este producto que es tan propio de Asturias como y el vino de Cangas, ¿no? Tenemos también con nos al Llagar Castañón y a la denominación de origen Sidra Valdeboides, que también está etiquetada en asturiano, ¿no? Quisimos también tener la bébora propia que o más consumía en Asturias como una muestra también de ese compromiso lingüístico de la empresa. Tenemos con nos Astur Sabor, que es una empresa de conserves que etiqueta en asturiano, y además de etiquetar en asturiano, failo también en inglés y en castellano. Y es la prueba de que en el mundo empresarial, en el sector agroalimentario, pueden convivir les lingües en armonía y compatibilizarse totalmente, ¿no? Además tenemos, como digo, un producto muy diferenciado, con carne autóctona y además muy implicado con el sector agroganadero, ¿no? Tenemos también la que sería Casanchu, d'Ambás, de Grau, que fixo aquí una muestra de los productos, pues bueno, desde el afuega al pitu collorao, el queso fresco y un poquillín, y una empresa a hacer ese reconocimiento por su compromiso lingüístico, por su compromiso con el uso del asturiano, y faer presente, bueno, pues que el idioma te con normalidad en un queso como este. Y para rematar este espacio también tenemos con nos a la cervecera Calella, que en sus múltiples variedades, en los sus múltiples productos, también etiquetan asturiano. Tenemos la Chalana IPA, la Pale Ale, la Calella Goma 2 y también la nueva Hostia, que como digo, tanto es etiquetada en asturiano y en definitiva lleva una manera de dar promoción, un valor diferenciado, un valor añadido a los productos. Y como siempre, bueno, pues encantados de recibiros en este pabellón 3-4, en el espacio Iniciativa Polo Asturiano, y lograr, bueno, de esta manera dar visibilidad a estas empresas que usan el asturiano y tan comprometidas con el idioma. Muchas gracias.